Noticentro 1, CMI. Cerrada vía al llano por deslizamiento de tierras y desbordamiento de quebrada. Cierre completa más de 10 horas. Enfermedades respiratorias colapsan atención en sala de urgencias. Ocupación supera el 150%. Cartagena en alerta por rebrote. Hay 1000 casos activos. Empieza audiencia contra el artista Freddy Burbano por muerte de Karen Luna. Atentado sicarial en la Unión Valle. Un joven asesinado. Con drones siguen a alias Mopri en Barranquilla. Es miembro de la banda Los Costeños. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Completa 10 horas de cierre la vía al llano por múltiples deslizamientos de tierra y por el desbordamiento de una quebrada. Los kilómetros 35, 57 y 64 son los más afectados por caída de material y por las lluvias que bloquean la principal ruta para que lleguen los alimentos al centro del país. Estiluengas, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de este cierre? Luisa y televidentes, buen día. Pues un cierre total que completa ya 10 horas. Desde horas de la madrugada, pues cuando se presentaron múltiples deslizamientos de tierra. En este momento permanece bloqueado el kilómetro 55 y 57. Esto en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Justo en el punto donde años anteriores también se presentaron deslizamientos de tierra. También hubo en hora de la madrugada un desbordamiento de una quebrada. Los más afectados, los conductores de vehículos de carga. Nos encontramos en la ruta Bogotá-Villavicencio, donde presentamos dos afectaciones viales por temas climáticos, kilómetros 55 y 57. Para lo anterior, hemos habilitado un reversible del kilómetro 35 hasta la ciudad de Villavicencio. En este momento, personal de la concesión se encuentra en los puntos evaluando la forma de remover este material y habilitar la vía. Por favor, los usuarios atentos al numeral 767, ahí tenemos información oportuna y exacta del restablecimiento de este tramo vial tan importante del país. Esta es una decisión que se tomó desde la dirección de la Policía Nacional y tiene que ver con un reversible con el fin de descongestionar puntos críticos como la salida de Bogotá y también la salida en Villavicencio, donde había un represamiento de cientos de vehículos. También hay que decir que desde la central mayorista de Corabastos en Bogotá se confirmó que no entraron alimentos desde el Meta, por eso se podría prever un encarecimiento en algunos productos. Claro que sí, encarece, pero nosotros desde acá hacemos logísticamente todo lo posible para que si llegan tarde a los diferentes horarios podamos permitir la entrada de estos productos. Por ejemplo, ellos tienen horarios fijos de entrada y nosotros lo estamos permitiendo llegar pues a deshoras porque sabemos la problemática que tienen en el tema de vías. Y en las imágenes lo que ustedes están viendo es el bloqueo del kilómetro 55 y el 57 en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, donde en este momento avanzan los trabajos de remoción de todo este material que cayó durante la noche y la madrugada. Más adelante a las 12 del mediodía, ampliación de esta importante noticia. Desde Canal 1, Estiluengas. Así es, Stig, muchas gracias. Y hoy empieza la audiencia contra el artista Freddy Burbano por la muerte de la joven Karen Luna, quien falleció en un fatal accidente de tránsito. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Ya empezó la audiencia? Luisa, muy buenos días. En pocos minutos iniciará la audiencia contra Freddy Burbano. Recordemos que la audiencia de medida de aseguramiento aquí se va a decidir si es enviado a una cárcel preventivamente o de lo contrario se toman otro tipo de medidas de detención mientras avanza la investigación. Recordemos que este accidente se presentó durante este fin de semana cuando el cantante al parecer iba en exceso de velocidad y chocó contra el taxi en el que se transportaba la joven de tan solo 21 años de edad, Karen Luna, que recordemos perdió la vida en el lugar del accidente. Nosotros esta madrugada hablamos con la madre de la joven, quien ya está haciendo todos los preparativos para darle el último adiós, y ella asegura que lo que necesitan es justicia y que además el cantante admita los errores que cometió en medio de que en este accidente, aseguran ellos, también de que la menor estaba saliendo de su empleo, era una de las actividades que realizaba porque también era estudiante de administración de empresas y ya iba en tercer semestre. Que no evada los hechos, ya se hizo y las cosas se hicieron. Yo no estoy con el fin de lucrarme de nada, sino que se haga justicia, porque mi hija tenía 21 años y le arrebató sus sueños. Ella era una joven que ya trabajaba, lo poquito que le salía. Ella no le hacía mal a nadie.
Este fin de semana ya la Fiscalía le imputó cargos por homicidio con dolo eventual. Hoy se va a definir si esta persona, que es Freddy Burbano, va a la cárcel o de lo contrario continúa la investigación en otro sitio de detención. Vamos a cambiar de tema porque la alerta que emitieron en las últimas horas la Asociación de Urgencias de Colombia aseguran que gran parte del sistema de urgencias del país se encuentra sobre un 150% de ocupación. Las ciudades capitales son las que en este momento registran una mayor afectación en el sistema de urgencias. Asegura que algunas ciudades pueden alcanzar incluso hasta el 250% de ocupación. Es algo que se toma con alerta debido a que la mayoría de los casos o la mayoría de pacientes que están llegando a este sistema es por COVID-19 o por enfermedades respiratorias. Hablemos del colapso que sobrepasan la capacidad instalada de cada institución. En este momento estamos teniendo instituciones que tienen porcentaje de ocupación de más del 150%. Incluso hay algunas que reportan hasta el 200 o 250%. Luisa, cabe resaltar que asegura esta asociación que los sistemas más afectados están siendo los hospitales de gran escala, que son los que tienen más capacidad para aceptar a pacientes en esas condiciones de urgencias. Vamos a cambiar de tema y vamos a dar una información de último minuto porque hace pocos minutos se acabó una rueda de prensa con la alcaldesa Claudia López, quien aseguró que ya se interpuso una denuncia penal contra el operador CGR, que es el encargado de realizar todos los tratamientos en el relleno de Doña Juana. Asegura que por los delitos de peculado, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Lo que asegura la alcaldesa Claudia López es que no han cumplido con el tratamiento de lixiviados que se realizan en el relleno de Doña Juana y por eso todos los problemas y afectaciones a esas localidades alrededor del relleno de Doña Juana en sentido medioambiental. Aseguran que no han construido aún la planta de tratamiento de lixiviados que incluso en 2018 ya un tribunal le había exigido a este operador cumplir con estos procedimientos y que hasta el momento ni siquiera el 50% del procedimiento es el que está realizando este operador CGR y por eso, asegura la alcaldesa Claudia López, son todos los problemas en condición de salubridad que se presentan en el relleno de Doña Juana, no solo con residuos, sino también con este tratamiento de lixiviados. Apreciados bogotanos, CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana durante 4 años. CGR no cumple ni siquiera el 50% de los estándares que debe cumplir de tratamiento de lixiviados y no ha construido la planta de tratamiento. Luisa, lo preocupante es que ya había una petición por parte de un tribunal y no se ha cumplido. Y otra cosa que preocupa es que asegura la alcaldesa Claudia López, este es el hecho de corrupción más grande que se ha registrado luego del carrusel de la contratación de Samuel Moreno, porque asegura que pese a todas las acciones judiciales, el operador sigue incumpliendo a la ciudad y a los bogotanos y además afectando a grandes localidades con estos con insectos que se han producido y también contaminando el río Tunjuelo y el río Bogotá a su paso. Pero también asegura la alcaldesa Claudia López que en estos momentos la administración está amarrada de manos, está atada de manos porque un tribunal le impide tomar acciones administrativas contra el operador. Es decir, que mientras continúa la investigación, este operador continuará trabajando. A las 12 del mediodía tendremos más detalle. Luisa, continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Cartagena las autoridades de salud están en alerta por el rebrote de casos COVID. Hay 1000 contagios activos. Tatiana Rodríguez tiene el reporte. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, bastante preocupadas las autoridades de salud en Cartagena por el aumento que ha tenido este virus en la capital de Bolívar, sobre todo también las muertes que se han presentado en la última semana, teniendo en cuenta que desde el mes de marzo no se registraban decesos por el virus en la ciudad. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida a Ana Margarita Sánchez, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Muy buenos días. Doctora, ¿cómo está la situación en Cartagena frente al COVID? Muy buenos días para todos, buenos días para los televidentes de CMI.
Bueno, sí, nosotros estamos muy preocupados porque efectivamente, al igual que el resto del país, nos encontramos en el quinto pico de la pandemia por COVID-19 y esto se ha sumado a que las personas han bajado la guardia y han relajado sus medidas de bioseguridad personales que han demostrado ser una barrera importante para contagiarse del virus y enfermar gravemente y morir por el mismo. Es por esto que la invitación que estamos haciendo desde el DADIS es a que no bajemos la guardia, a que acudamos a los diferentes puntos de vacunación que tenemos dispuestos en la ciudad, a colocarnos nuestra dosis de biológico, segunda dosis, dosis de refuerzo, que ya tenemos disponibles suficientes biológicos para esto, teniendo en cuenta que tenemos un 95% de coberturas en primeras dosis, tenemos un 79% en dosis, segundas dosis, pero solo tenemos el 37% en refuerzos y recordar que la meta que el Ministerio ha colocado es el 40%, pero ojalá que pudiéramos tener ese 95% también con dosis de refuerzos aplicados. Actualmente tenemos cerca de 1.000 casos activos de COVID-19, han aumentado también las hospitalizaciones y desde el mes de marzo, después de no haber percibido muertes por esta patología, comenzamos a percibir la semana anterior 5 muertes por COVID-19 en pacientes mayores de 60 años. Recordar que si bien tenemos cerca de 1.000 casos, según los nuevos lineamientos no todo el mundo se está realizando prueba COVID, así que esa cifra puede ser muchísimo mayor, ya que pueden estar personas que no se están realizando la prueba, pero están positivos para COVID-19. Entonces la invitación es que no bajemos la guardia, que sigamos utilizando nuestras medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas y el lavado de manos frecuentes y también el distanciamiento físico. Muchísimas gracias, doctora Ana Margarita. Es la situación a esta hora en la capital de Bolívar y en otras noticias, pese a que la Fiscalía General pidió la medida intramural en contra del médico cirujano plástico Gabriel Agames por el delito de violencia intrafamiliar, un juez lo dejó en libertad. Recordemos que este caso específico se presentó el pasado 5 de julio cuando este médico dio una fuerte golpiza a su compañera sentimental en un condominio en la capital de Bolívar. Sin embargo, hay que manifestar que este médico le fueron impuestas algunas medidas como evitar salir del país y asimismo como protección a la víctima no puede comunicarse ni acercarse a ella. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante la ampliación de estas noticias. Tatiana, muchas gracias. Y en San Luis, oriente de Antioquia, 3 personas murieron en un trágico accidente entre un tractocamión y una moto. Yussi Chaparro, muy buenos días. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Según información oficial por parte de las autoridades de tránsito y transporte, se trata de 2 hombres y de una mujer en este accidente, como usted lo mencionaba, que chocó un vehículo tipo tractocamión contra una motocicleta. Las autoridades están adelantando las investigaciones para determinar responsabilidades, quién fue el causante de esta tragedia que dejó estas 3 personas muertas en jurisdicción del municipio de San Luis, exactamente en el sector de Alto de Pavas. Pero lo más increíble es que los habitantes del Magdalena Medio Antioqueño, justo una subregión muy cerca a San Luis, al oriente antioqueño, salieron a la Ruta del Sol, que es la vía principal, para protestar por el mal estado de la vía. Recordemos que la semana anterior se presentó allí un grave accidente con 4 personas fallecidas y por eso ellos decidieron adelantar esta manifestación con huecos tan impactantes que incluso lograron sembrar árboles en estos orificios que están afectando la movilidad de los vehículos y que ellos también se sienten afectados e inseguros. Más adelante adelantaremos estas noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yussi, gracias. Mientras tanto hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. Con drones logran capturar a integrante de la banda Los Costeños. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali, un joven fue asesinado en un atentado sicarial en la Unión Valle. Otras 3 personas resultaron lesionadas. Alejandro González, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, muy buenos días. Pues las autoridades están tras la pista de los sujetos que en una motocicleta se transportaban y atentaron contra estas 4 personas. Se trata de un hombre que perdió la vida en este atentado sicarial y otros 3 jóvenes. Entre ellos hay 2 menores de edad, uno de 11 años y el otro de 13 años, que en este momento se encuentran recuperándose en un centro asistencial de este municipio. Estos jóvenes quedaron gravemente heridos después de este ataque. En otras noticias, acá en el Valle del Cauca, también las autoridades investigan
las amenazas que están recibiendo los guardias del IMPEC que se encontraban en la cárcel de Tuluá de guardia en la noche del 28 de junio cuando se registró el incendio que terminó con la vida de 54 internos. Estas amenazas están llegando por medio de panfletos y estas investigaciones las están adelantando las autoridades para hacer el acompañamiento de estas personas. Incluso el director de la cárcel también está siendo amenazado. Y en otras noticias, aquí en la ciudad de Cali también se registró una fuerte balacera en el sector de Siloé. Las autoridades en este momento están investigando qué fue lo que sucedió en este ataque, al parecer entre dos bandas que se disputan el territorio de esta comuna de la ladera de la capital vallecaucana. Estas son las noticias desde aquí, desde Cali. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Y tras un intenso seguimiento con drones, capturan a alias El Mopri, integrante de la banda Los Costeños. Jorge Castro, muy buenos días. Detalles de este operativo. Muchas gracias, muy buenos días. Las autoridades de policía tuvieron conocimiento sobre la presencia de Efraín Orozco Herrera en una vivienda del municipio de Soledad. Se montó el dispositivo de seguridad para proceder a su captura, pero cuando alias El Mopri detectó que había llegado la fuerza pública, huyó por los tejados de las viviendas vecinas. Pero el dron que utilizó la Policía Metropolitana para este procedimiento permitió que fuera ubicado en el tejado de una vivienda vecina. Así se procedió a la captura de alias El Mopri y también fue retornado a la vivienda en donde reside alquilado, y allí encontraron las armas y varios elementos que son utilizados por este criminal vinculado con la organización criminal Los Costeños, y fue puesto a disposición de la Fiscalía. Y en otras noticias, la preocupación nuevamente en Barranquilla por las condiciones de navegabilidad en el puerto en la capital del Atlántico. Ayer encalló una embarcación que salía con un cargamento de coque para el Brasil. Posteriormente, en unas maniobras con 5 remolcadores de la Armada Nacional, fue desencallado. Capitán Jesús Zambrano, capitán de puerto de Barranquilla, ¿cómo fue este procedimiento y cuáles son las condiciones hoy de navegabilidad en el puerto de Barranquilla? Buen día. Gracias, buen día. Sí, me permito precisar que 5 remolcadores disponibles en la jurisdicción de Barranquilla, empresas que trabajan para brindar ese servicio acá. Se logró el desencallamiento de esa nave que se encontraba en el Tajamar Oriental ayer a las 17 horas, y a las 18 horas nuevamente retomamos las operaciones en el puerto de Barranquilla. Actualmente el puerto mantiene el calado máximo de 8 metros, el cual se determinó desde el día viernes. Esa motonave zarpaba con 8 metros. Esa nave, después de que se desencalla, pasa al sector de fondeo externo, donde está siendo inspeccionado a través de buzos con el fin de conocer, digamos, su condición, un requerimiento que hizo el armador de la nave, y pues en este momento las operaciones en el puerto de Barranquilla se desarrollan normalmente. ¿Qué está pasando con la navegabilidad y el flujo de agua que viene consecuencia del fuerte invierno en el interior del país, capitán? Sí, efectivamente, los monitoreos que está haciendo la autoridad marítima a través de su servicio hidrográfico ha permitido evidenciar caudales y velocidad de la corriente por encima de la media. Esta es una época donde comúnmente está, digamos, en los niveles altos, pero están muy altos. Comparados con los que hemos evidenciado del año pasado, están superiores a los del año pasado, así que continuaremos haciendo levantamientos batimétricos, mediciones en el río, con el propósito de entregar la información más fidedigna que le permita a las naves, a los capitanes, a los pilotos prácticos conocer las condiciones reales y de esa forma garantizar que las maniobras sean seguras. Muy amable el capitán Jesús Zambrano, es el capitán de puertos de Barranquilla. Es el segundo encallamiento que se produce casi en un mes aquí en el canal de acceso al puerto de la capital. Líderes mundiales, familiares y amigos del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe le rindieron homenaje en Tokio durante su funeral. La secta Moon confirmó que la madre del asesino de Shinzo Abe es miembro del movimiento. Y cierran una playa en Iowa después de que un nadador se infectó con una ameba come cerebros. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La coalición gobernante de Japón obtuvo la victoria en unas elecciones a la Cámara Alta de la Nación Asiática que adquirieron una mayor importancia tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, a quien le dispararon mientras pronunciaba un discurso en apoyo de los candidatos del oficialista Partido Liberal Democrático, que obtuvo una contundente victoria en los comicios. Mientras familiares, amigos, empresarios y algunos líderes mundiales le rindieron homenaje en Tokio al fallecido líder, a cuyo funeral también asistió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien aseguró que Abe fue un hombre con visión de futuro.
La madre de Tetsuya Yamagami, el hombre acusado de haber asesinado a Shinzo Abe, es miembro de la Iglesia de la Unificación, según confirmó la misma organización conocida también bajo el nombre de la secta Moon, de la cual el sospechoso habría querido vengarse atacando al ex primer ministro japonés. La investigación de las autoridades indica que el atacante de 41 años estaba molesto con la organización y decidió matar a Abe porque pensaba que el exdirigente tenía un vínculo con ella. Además, lo culpaba por unas donaciones que realizó su madre a la secta y llevaron a su familia a la bancarrota. Se cumple un año del 11J en Cuba, cuando sucedió lo que parecía imposible en una isla controlada férreamente por el aparato represivo del gobierno, que no logró evitar que miles de cubanos salieran espontáneamente a reclamar por el insostenible costo de vida, además de la constante persecución política a todo aquel disidente al oficialismo castrista que impera desde hace más de 60 años. Estas fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990. Sin embargo, también se saldó con un alto costo para los manifestantes y a un año del domingo 11 de julio del 2021 se han registrado más de 1.400 arrestos, efectuado 488 condenas y 700 personas aún siguen en la cárcel, cuyas edades oscilan entre los 12 y 68 años. Billones de rupias en efectivo abandonadas por el presidente prófugo de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, serán entregadas a la justicia del país después de que el mandatario escapó en un barco militar a una base en el noroeste de la isla, cuando miles de manifestantes irrumpieron en el Palacio Presidencial, donde la multitud recorrió las ostentosas habitaciones y algunos incluso saltaron a la piscina y revisaron las pertenencias del lugar, en el que también se encontró una maleta llena de documentos. Los dramáticos acontecimientos fueron la culminación de una ola de protestas en esta isla ubicada frente a la costa sur de la India, que se encuentra sumida en una crisis económica y política sin precedentes que los manifestantes atribuyen a la mala gestión del presidente. Una playa en Iowa fue cerrada después de que se confirmara una rara infección cerebral potencialmente mortal, conocida coloquialmente como ameba come cerebros, en un visitante que recientemente fue a nadar allí. Estas infecciones pueden ocurrir cuando el agua contaminada con la ameba ingresa al cuerpo a través de la nariz de una persona y luego viaja hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral. Las autoridades, que aún analizan las aguas del lago, aseguran que esta infección es extremadamente rara y desde 1962 solo se han identificado 154 casos, aunque es devastadora y generalmente mortal. Cerrada vía al llano por deslizamiento de tierras y desbordamiento de quebrada. Cierre completa más de 10 horas. Dólar sigue subiendo y ya se negoció sobre los 4.500 pesos. Dura denuncia del distrito contra el operador de Doña Juana. Alcaldesa asegura que se robaron 163.000 millones de pesos. Enfermedades respiratorias colapsan atención en sala de urgencias. Ocupación supera el 150%. Cartagena en alerta por rebrote. Hay 1.000 casos activos. Empieza audiencia contra artista Freddy Urbano por muerte de Karen Luna. Con drones siguen a alias Mopri en Barranquilla. Es miembro de la banda Los Costeños. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ya se completan más de 10 horas del cierre en la vía al llano por deslizamientos de tierra y por el desbordamiento de una quebrada. Camiones que venían cargados con alimentos desde el Meta no lograron llegar al centro del país. William Parra llegó hasta uno de estos puntos, hasta uno de los bloqueos. William, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la saludo a esta hora aquí desde el kilómetro 0 de la vía que de Bogotá conduce hacia la capital del Meta. Aquí justamente en este momento se están dando buenas noticias por parte de la Policía Nacional. En este momento se va a proceder a abrir la carretera, la vía al llano. Se va a dar, permitir paso a un solo carril en el kilómetro 55. Se espera que las condiciones climáticas puedan ayudar y no vuelvan nuevamente a causar derrumbes. Como ustedes se están dando cuenta en este momento, justo aquí en este kilómetro 0, ya la Policía Nacional está quitando los conos y en este momento se va a habilitar entonces el paso nuevamente por la carretera de
Bogotá hacia Villavicencio. Este es el trancón que se presenta aquí en el kilómetro cero, un trancón que tiene aproximadamente 1 kilómetro de duración, un poco más arriba del sector de Yobasa. Vamos a tratar de adelantarnos para llegar hasta donde está en este momento el director de la Policía de Tránsito de Cundinamarca para presentarles ya el reporte oficial de la reapertura a un solo carril del tránsito por la vía del llano. Esa es toda la información. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Así es, William, seguimos muy pendientes, gracias. Y el precio del dólar sigue subiendo y hoy se negoció sobre los 4.500 pesos. La divisa siguió marcando incrementos y ya se ubica por encima de los 4.500 pesos, con una alza de 112 pesos frente al cierre de 4.388 del pasado viernes. La tendencia en el precio del dólar se da por los temores a una recesión económica mundial. El capital sigue saliendo de países emergentes. En Latinoamérica hoy monedas como el peso mexicano, como el sol peruano, como el real de Brasil. Es decir, todas las monedas de la región están perdiendo terreno, no es un caso netamente colombiano. El incremento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales podría afectar la demanda y el consumo tanto interno como externo. Responde al entorno internacional, vemos un inicio de semana nuevamente en turbulencia para los mercados internacionales, por los temas de recesión en los Estados Unidos, por los temas de COVID y nuevos confinamientos en China y expectativas sobre el dato de inflación también en los Estados Unidos. El dólar en su apertura tocó niveles de los 4.519 pesos en una jornada donde se han negociado 348 millones de dólares. Noticentro 1 CMI está en zona rural de Santander de Quilichao, en norte del Cauca, donde se registró una masacre. 3 personas que departían en un juego de gallos resultaron muertas y 2 más están heridas. Camilo Fajardo con el reporte. Camilo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Esta es la cancha del Polideportivo de la Vereda del Palmar, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, donde en la noche de ayer personas a bordo de una motocicleta llegaron y abrieron fuego en contra de la comunidad que se encontraba departiendo en medio de un juego de gallos. 2 personas resultaron muertas aquí en el lugar, una más perdió la vida cuando era trasladada a un centro asistencial y hay 2 ciudadanos más que se encuentran gravemente heridos y se recuperan en un centro asistencial en el municipio de Santander de Quilichao. Las autoridades investigan a esta hora la posible identidad de los autores materiales de este crimen en esta región en donde se disputan el control territorial la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, al igual que la Segunda Marquetalia y el ELN. En horas de la tarde se tiene previsto un consejo de seguridad para que las autoridades regionales puedan tomar determinaciones frente a la oleada de violencia que vive el norte del departamento del Cauca. Desde la Vereda del Palmar, en el municipio de Santander de Quilichao, Camilo Fajardo, Noticentro 1 CMI. En Cartagena, las autoridades de salud están en alerta por el rebrote de casos COVID. Hay 1000 contagios activos. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han manifestado las autoridades además que han aumentado las hospitalizaciones y además la preocupación por el aumento de muertes, teniendo en cuenta que desde el mes de marzo no se registraban. Desde la semana pasada son 5 ya las muertes en la capital de Bolívar, todas personas mayores de 70 años. Las autoridades de salud en Cartagena permanecen en alerta ante el aumento de casos de COVID en la ciudad. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, son cerca de 1000 los casos activos. Nosotros estamos muy preocupados porque efectivamente, al igual que el resto del país, nos encontramos en el 5º pico de la pandemia por COVID-19. Y esto se ha sumado a que las personas han bajado la guardia y han relajado sus medidas de bioseguridad. La preocupación crece debido a que desde el mes de marzo no se habían reportado muertes y ya son varios los decesos, todos de personas mayores de 70 años. Han aumentado también las hospitalizaciones y desde el mes de marzo, después de no haber percibido muertes por esta patología, comenzamos a percibir la semana anterior 5 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud insistió el llamado a la ciudadanía a colocarse la vacuna de refuerzo con el objetivo de combatir
completar la cobertura. Actualmente la capacidad UCI para adultos está en el 71%, para patologías tanto COVID como no COVID. Para el caso pediátrico está el 81%, por lo que se dispone solo de 9 camas. Y específicamente para el caso de menores de edad, que donde también ha aumentado el tipo de los casos de COVID-19 y las enfermedades respiratorias, las autoridades han hecho un llamado a los padres de familia a mantener las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que asisten a los colegios, a mandarlos con su tapaboca, a que se laven las manos, y esas medidas también para las personas y la ciudadanía en general en la capital de Bolívar. También la invitación a que se coloquen las dosis de refuerzo en Cartagena. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y el distrito anunció hoy una millonaria demanda contra el operador del relleno Doña Juana. Según la alcaldesa Claudia López, el operador se robó 163.000 millones de pesos. Luisa Fernández, ¿qué más dice la alcaldesa? Buenas tardes. Luisa, la alcaldesa Claudia López le pidió celeridad a la Fiscalía debido a que sigue siendo este operador el que va a manejar todos los residuos y también los lixiviados en el relleno de Doña Juana, y que además podría aumentar el impacto ambiental. Pero además le pidió a la Cámara de Comercio también revisar este proceso para que la alcaldía misma pueda tomar decisiones administrativas. Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la alcaldía desde que soy alcaldesa. Hoy la alcaldía de Bogotá interpuso una denuncia penal contra el operador CGR del relleno de Doña Juana por peculado, fraude procesal y fraude a resolución judicial, debido al incumplimiento en el tratamiento de lixiviados en ese lugar. Apreciados bogotanos, CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados del relleno Doña Juana durante 4 años. CGR no cumple ni siquiera el 50% de los estándares que debe cumplir de tratamiento de lixiviados y no ha construido la planta de tratamiento. La UAESP afirma que además del poco tratamiento de lixiviados también están haciendo trampa en la disposición de residuos para prolongar el contrato, que es por peso y no por tiempo. Actualmente la alcaldía está atada de manos por una determinación de un tribunal de arbitramiento que le impide tomar decisiones administrativas contra el operador. Le ruego al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio, que le dé garantías a los bogotanos de que en la Cámara de Comercio no hay rosca, de que en la Cámara de Comercio hay garantías de asignación imparcial de jueces para los tribunales de arbitramiento y no que sea un mecanismo de rosca para la protección de intereses particulares indebidos. En 2018 ya un tribunal le exigió al operador construir la planta de tratamiento de lixiviados, algo que no se ha cumplido, según la administración, un manejo que ha contaminado los ríos Tunjuelo y Bogotá. Luisa, lo que asegura también la alcaldesa Claudia López es que ya se interpuso hoy esta denuncia, que están a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Vamos a cambiar de tema porque a esta hora avanza la audiencia del reconocido cantante Freddy Urbano por un accidente en donde murió la joven Karen Luna. Este accidente tuvo lugar el pasado fin de semana aquí en Bogotá. Realmente me quedé, tengo 2 hijos más, pero pues era mi hija, que era mi compañía. Sobre la calle 13, con carrera 39, se terminaron los sueños de Karen Luna, una joven de 21 años de edad que salía de su trabajo y estaba a pocos kilómetros de llegar a casa. Pero la vida se acabó en segundos cuando el vehículo en el que iba el reconocido cantante Freddy Urbano chocó contra su taxi, lo que le causó la muerte a la mujer. Nosotros nos hablamos con ella a las 11 de la noche, luego nos hablamos yo me desperté porque realmente me cogió el sueño, pero volvimos y hablamos y me dijo: mamita, yo a las 3 estoy en la casa, en el apartamento, Santi me deja ahí, estás pendiente por la ventana y yo llego. Dijo,
voy contenta, me fue bien. Y esa fue la última vez que doña Daisy escuchó la voz de su hija. Acto seguido, el conductor del taxi en el que se transportaba contestó la última llamada anunciando la trágica noticia. El cantante involucrado fue imputado por homicidio con dolo eventual. Según la fiscalía, iba en exceso de velocidad y a esta hora se estudia si había consumido licor. Que no evada los hechos, ya se hizo y las cosas se hicieron. Yo no estoy con el fin de lucrarme, nada, sino que se haga justicia, porque mi hija tenía 21 años y le arrebató sus sueños. Ella era una joven que ya trabajaba, lo poquito que le salía. Ella no le hacía mal a nadie. Karen iba en tercer semestre de administración de empresas y trabajaba los fines de semana para cubrir los gastos universitarios. Luisa, y la Asociación de Urgencias de Colombia le pide a las autoridades de salud estar pendientes de estos sistemas de urgencia a nivel nacional debido a que están en una ocupación superior al 150%. En alerta están las autoridades de salud por la ocupación del sistema de urgencias a nivel nacional. Según la Asociación de Urgencias, presentan un sobrecupo del 150%. Hablemos de colapso, de que sobrepasan la capacidad instalada de cada institución. En este momento estamos teniendo instituciones que tienen porcentaje de ocupación de más del 150%. Incluso hay algunas que reportan hasta el 200 o 250%. El pico de COVID agravó la situación en este sistema. Teniendo una alta ocupación y de consulta por causas respiratorias. Entonces estamos teniendo pacientes de mayores de 60 años que ya tienen síntomas respiratorios y muchos de ellos ya confirmados con COVID. Generalmente son enfermedades leves a moderadas, no son severas, no han requerido intubaciones, en algunos casos sí, pero no es la gran mayoría. Pero esto hace que los recursos, tanto el personal de salud y los insumos de los hospitales, pues vayan dirigidos a la atención de estos pacientes, que es donde mayor volumen estamos teniendo en este momento. Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga entre las ciudades más afectadas. Desde la Alcaldía de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ataque sicarial en la Unión Valle, un joven asesinado. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En San Luis, oriente de Antioquia, 3 personas murieron en un trágico accidente entre un tractocamión y una moto. Yusi Chaparro, ¿quiénes son las víctimas? Buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Se trata de 2 hombres y una mujer. Las autoridades de tránsito ya adelantan las investigaciones para determinar quién sería el responsable. El accidente se presentó en el sector Alto de Pavas del municipio de San Luis, oriente antioqueño, en donde un tractocamión chocó contra una moto y dejó un saldo de 3 personas muertas. Las unidades de la seccional de tránsito del cuadrante vial de Río Claro acordonaron el lugar de los hechos, hicieron la recolección de todos los elementos materiales de prueba con el fin de ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y que a través de un proceso metodológico se puedan establecer las posibles causas que llevaron a la ocurrencia de este siniestro vial. Este es el segundo accidente de gravedad con múltiples fallecidos en menos de una semana en el municipio de San Luis. Autoridades hicieron un llamado a los conductores para que tengan precaución en las vías. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:19 del mediodía, que también tiene que ver con accidentes, habitantes del Magdalena Medio antioqueño salieron a la Ruta del Sol para protestar por el mal estado en el que se encuentra esta vía. Según ellos, tiene huecos tan grandes que durante esta manifestación alcanzaron y cupieron ahí árboles. Los sembraron para hacer esta señal de protesta y pedirle a las autoridades que arreglen esta vía, pues se presentan varios accidentes. Recordemos que la semana anterior hubo uno de un tractocamión que dejó 4 personas muertas. Es todo desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y en Cali, un joven fue asesinado en un atentado sicarial en la Unión Valle. Otras 3 personas resultaron lesionadas. Alejandro González, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Pues las autoridades siguen tras la búsqueda de los autores de este atentado que dejó una persona fallecida y otras 3 heridas. Entre los lesionados se encuentran 2 menores de edad.
Este atentado sicarial se registró en la Unión Norte del Valle del Cauca cuando sujetos armados atacaron a un grupo de jóvenes. Estos se transportaban en motocicletas y acabaron con la vida de uno de estos y dejando gravemente heridos a los otros 3. Se presentó un hecho donde pierde la vida el señor Schneider Alexander Muñoz Cardona tras ser abordado por hombres que se movilizaban en una motocicleta y atenta contra su vida. En el mismo hecho resulta lesionado a 3 personas más, entre las cuales hay 2 menores de edad de 13 y 11 años, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Entre los lesionados se encuentran 2 menores de edad de 11 y 13 años, que se recuperan en un centro asistencial de este municipio. A través de panfletos también están recibiendo amenazas los guardias del INPEC que se encontraban de turno en la cárcel de Tuluá en la madrugada del pasado 28 de junio, cuando se registró el incendio que termina con la vida de 54 internos de este penal. De esto también hay más de 20 personas que se siguen recuperando de las heridas en centros asistenciales de este municipio de Cali. Entre las amenazas, les dicen a los guardias del INPEC que tienen 72 horas para abandonar la ciudad porque en cualquier momento pueden atentar contra sus vidas. Soy Alejandro González desde Cali para Noticentro CMI. Alejandro, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Con drones logran capturar a integrantes de la banda Los Costeños. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Tras un intento de seguimiento con drones, capturan a alias El Mopri, integrante de la banda Los Costeños. Cuando personal de la Policía Metropolitana llegó a capturar en su vivienda en Soledad a Efraín Isaac Orozco Herrera, alias El Mopri, intentó huir. La Policía de Investigación Judicial recibió la información sobre la presencia de El Mopri en un inmueble en el que guardaban armas de fuego. Sin embargo, al notar la presencia de las autoridades, Efraín Orozco intentó darse a la huida. Mediante diligencia de allanamiento en el municipio de Soledad, capturó a alias El Mopri, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Con la certeza de que el objetivo estaba cerca, los investigadores rodearon la cuadra. Con la ubicación que dio el dron, El Mopri fue capturado. Fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Esta mañana el Ministerio de Trabajo y Corabastos firmaron un pacto contra la explotación laboral de menores de edad. Tras la identificación de 19 menores de edad en condición de trabajo infantil en la plaza de Corabastos, se firmó el Pacto por la Prevención y Erradicación de la Explotación Laboral de los Menores. Estamos dando una respuesta a algo que se viene presentando no solamente aquí en Corabastos, sino en todo Colombia, en la cual los padres traen los menores, los utilizan para realizar labores en las cuales no están permitidas y sobre todo permitir trabajos forzados. A raíz de esta situación se firmó el pacto con el Ministerio de Trabajo, la Gerencia de Corabastos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía y con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de ofrecer alternativas a los menores. No estamos dejando entrar ningún menor de edad a Corabastos sin su acudiente, sin su padre. Segundo, estamos articulando con el ICBF si podemos colocar algunos de nuestros espacios para que las madres que tienen que traer a sus menores de edad puedan tenerlo en un lugar seguro, aseado y que realmente pueda darle seguridad al niño. La finalidad es eliminar los riesgos físicos, biológicos, químicos, de seguridad y psicosociales, además de accidentes, enfermedades y lesiones a las cuales se exponen los menores. En lo que va corrido del 2022, el ICBF ha abierto 459 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por niños y niñas que han estado expuestos al trabajo. De estos, en Bogotá son más de 9 casos. En las plazas de mercados y en Corabastos, que se encontraron 21 niños hace 2 meses, a 3 de ellos se les abrió proceso administrativo de restablecimiento de derechos y con los otros estamos trabajando con las familias. Actualmente las autoridades se encuentran recorriendo diferentes plazas de mercado con el fin de erradicar el trabajo infantil. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!